Sí, profe. Sí, ¿Se ve? Estoy compartiendo, parece, ¿o no? Sí, profe, está compartiendo. Ah, ya. Ah, por aquí. Gracias. Entonces, estamos aquí en que se demuelen los tabiques interiores del túnel. Y esta es otra secuencia que la propuso la empresa Geocontrol, en que dijo, mira, cuando hagamos la bóveda de la galería, hacemos la bóveda de las estaciones. Entonces ganamos tiempo. Todo esto se ha propuesto y se ha hecho. Pero no hay ningún sistema que sea mucho mejor que el otro. Hay ventajas y desventajas. Este proceso de la galería, que es muy parecido al que ya hemos visto, se ponen los paraguas, se abre, por ejemplo, un side drift. Aquí son galerías grandes, galerías de estaciones. En algún momento vimos galerías de interestaciones. Esta que está por aquí, si le dice, oye, está repetido. Esto, pique de acceso y galería, este es de interestación. Ahora estamos hablando de galerías de estaciones, que son más grandes. De hecho, son los túneles más grandes, son más grandes que las estaciones. Entonces son muy grandes. Y también se tienen que hacer con side drift o qué sé yo. Entonces avanzan hasta el fondo, se avanza por el lado, se va demoliendo, igual que lo otro. Aparecen temas como los empalmes de armadura. Acá los encuentros de armadura entre la galería y el túnel es complicado. A ver, la cantidad de gente que trabaja poniendo las mallas de radier. Y el rompimiento del ojo. Ahí se parte con el ojo hacia adentro. Ahí lo están haciendo. Ahí están demoliendo el ojo. Se llama ojo al dibujo del túnel. Estación. Ahí están las armaduras. ¿Se fijan? Tienen que usar manguito incluso. Manguito es una copla. Y aquí está la entrada. Aquí ya entraron un poco. Y eso. ¿Qué maquinaria se usa? Aquí, por ejemplo, está declarado. Es la construcción de los piques de estaciones tramo 3 y línea 6. Pero son tramos. Son 2 estaciones, 3 piques, 4.000 metros. ¿Ya? ¿Qué usan? 3 retroexcavadoras. 9. O sea, son 12. Cargadores. 6 y 8. 14. 14 cargadores. Mini cargador, 2. Retro, 3. Pues, grúas torre. 1. 3. Porque son varios piques. Porque hay piques. 3 piques. Entonces, 1 por pique. Y la grúa auxiliar de repente tiene que venir para bajar el equipo, cuando no se la puede la grúa torre. Y esta es la producción que tiene una grúa con el capacho de 10 metros cúbicos, 70 metros cúbicos por hora. Con un capacho de 5, 25 metros cúbicos por hora. Ese es el rendimiento que tiene, que hay que compararlo con la cantidad de tierra que van sacando. Y la cinta vertical, 60 metros cúbicos por hora. ¿Se fijan que este está entre medio? Anda casi por ahí con grúa más capacho. Acá no necesito grúa, ni capacho. Ya. Es más, ocupa menos espacio, es como lo óptimo. Puede tener algo de ruido molesto. Ya. ¿Qué más? Sistemas mixtos también se pueden usar. Aquí está la foto que les mostraba antes. Están los dos, está la cinta vertical delante de la grúa. En piques críticos de extracción de marina se utilizan ambos sistemas de extracción. El uso mixto permite realizar mantenciones alternadas sin interrumpir la extracción de marina. Cuando la marina está con gran contenido de humedad, se utiliza el sistema de grúa con capacho. Eso afecta a los cangilones, que se llaman los capachitos de la cinta.
La cinta vertical ocupa muy poco espacio en el pique, lo que permite también que pueda trabajar con grúa torre o grúa auxiliares. O sea, no molesta para nada. Este es un robot aplicador de shotcrete. Entonces, fíjense que tiene un brazo proyector de 17 metros. Un enrolla cable. Tiene todo. El mixer, que lo han visto circular por dentro del túnel. 6 metros cúbicos. El jumbo, esto para hacer los paraguas, pelo en la frente. Con 2 o 3 brazos. Este tiene 2 brazos y un canastillo. Fíjense, 7 a 8 metros lineales por hora de micropilotes. Este es un manipulador telescópico para las jaulas, la cesta de personal. Súper interesante. Y hay algunas mejoras que adaptan equipos para, por ejemplo, poner marco. Entonces usan una pala, le cambian la parte de adelante y levanta todo el marco entero. O le ponen algo para poner jaula. Usando la misma máquina. Y el monitoreo. Esto es súper importante. Monitoreo, que también es esencia del método austríaco. En la línea 5 se hizo un monitoreo muy exigente. Uno topográfico con nivelación de precisión en superficie, que se refiere a esto. Un control de convergencia en el interior, que se refiere a esto. Y por fuera, o sea, y por dentro del terreno se usaron extensómetros, que son estos, podrían ser, inclinómetros, por aquí, micrómetros, deslizantes, celdas de carga, stream meters, piezómetros. Y control 3 dimensiones en edificios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se están necesitando inclinómetros. Esto tiene una sonda que mide el movimiento horizontal de esto. Entonces se puede medir el cambio de perfil de esto. Se coloca vertical y después se ven los movimientos. Estos son los strain gauge que se colocan en las barras. Estos son las celdas de carga que se ponen en la interfase entre el hormigón y el terreno. Ya, ahí está con sus cables. Y estas son las miras bireflex para control de topografía. Estas son lo mínimo que hay que poner en un túnel, lo mínimo. Y aquí están las strain gauge que se ponen para ver cómo se deforman las barras. El acortamiento, el alargamiento. Extensómetros para ver puntos cómo se desplazan en profundidad. Piezómetros para medir el agua. ¿Ya? Y estas son unas barras de acero que están ancladas en el fondo. Entonces yo puedo hacer un hoyo de 3 metros, pongo una barra de 3 metros, anclar al fondo y sé cuánto se mueve el fondo. Esa es la gracia. Y estos son piezómetros. Y estos son los gráficos que se van obteniendo, que lo que tienen que siempre obtener es una estabilización, una convergencia, por eso se llama convergencia. Se estabiliza ahí del orden de los 5 milímetros. Eso es lo que tiene que pasar. Lo que uno espera que pase en un túnel es que se estabilicen los movimientos. Tanto interior como exterior, pues lo mismo. La gracia del exterior es que yo lo sé de antes. Porque yo lo empiezo a medir desde antes que llegue a la frente. Pero se estabilizan. Y a medida que pasa el tiempo y se va estabilizando, yo voy distanciando las medidas. Por eso se ven estos puntos raros. Porque yo ya después de un cierto tiempo ya sé que se estabilizó, lo voy midiendo más a lo lejos. Ya. Los movimientos en edificios también se deben estabilizar. Y entonces yo puedo reaccionar. La gracia de eso es que yo puedo reaccionar. Esto es la línea 4. En la línea 4 se hizo menos monitoreo, ya se conocía mejor el comportamiento. Entonces se pusieron en superficie menos puntos, se pusieron subsuperficiales, se pusieron interior con celda, o sea, con prisma. Lo mínimo. Esto es lo mínimo que se debería poder hacer. En interestación y en estaciones.
Entonces, esta es la disposición, esta es la forma en que se ponen. Ya, fíjense, cada 4 metros de superficie a todo lo ancho, en secciones. Por ejemplo, acá. Miren, todos estos puntos verdes son una sección de monitoreo. Y en el eje siempre se va llevando el monitoreo en el eje. Y esto que está aquí es una gráfica que tiene la predicción. 7 milímetros, eso es lo que se suponía. No debe pasar de 7 milímetros. Entonces, cuando se tiene menos, uno se queda tranquilo. Pero igual uno debería hacer un retroanálisis, porque si es muy poco y siempre es muy poco, quiere decir que el modelo está malo. Ten cuidado con eso. Y esta es la curva de deformación que tiene el terreno, medida, y se le ajusta a una campanita de Gauss. Los puntos rojos son medidos, y lo azul es un ajuste. Ya. Entonces ahí uno ve la simetría, ve todo. Y estos que están aquí son parámetros que se miden. Asentamiento adimensional, distorsión transversal, distorsión longitudinal, esa es la pendiente de las curvas. Volumen de pérdida de suelo, o sea, todo el área bajo la curva se mide y debía ser la misma que se pierde adentro del túnel. Son parámetros que permiten saber el nivel de seguridad que tiene el túnel. Y esta es la curva longitudinal. Yo puedo medirlo, esta es la frente, el túnel está aquí. Entonces yo puedo medir por delante de la frente. Antes que el túnel pase por debajo de algo, yo ya lo estoy midiendo. Y hay una deformación previa. Y yo la puedo conocer. Entonces yo puedo adelantarme. Cuando llego a la frente, yo ya sé qué deformación tiene. Este es un gráfico que acumula información de muchos túneles. ¿Ya? Fíjense el orden de magnitud. Estos son milímetros. Estamos hablando en túnel de interestación de grava con cobertura entre 14 y 26 metros del orden de 5, como mucho 6 milímetros. Y yo afecto 25 metros a cada lado. ¿Se fijan? Eso es un dato casi del terreno. Y este es un modelo FLAC. Así se ve. Y esto es un cuadrito de daño a edificios, que se trabaja con distorsión angular y deformación horizontal. Entonces aquí tengo daño sin daño, daño leve, severo. Yo grafico aquí adentro y sé si la deformación del túnel me afecta a algún edificio. Y acá tengo, por ejemplo, el resultado de deformaciones con FLAC 3D de una estación, de esta estación. Entonces en el cruce es donde más se producen deformaciones. ¿Ya? Y en este caso, si se fijan en rojo es 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Y acá lo mismo. Azul, 2,7 centímetros. Este debe ser. Eso. Ya, veamos algo entonces. Vamos a ver. Esto es lo mismo. Vamos a ver el monitoreo. Para que vean cuál es un proyecto de monitoreo. Un proyecto de monitoreo real. Esto fue para la línea 3. Esto fue lo que hicimos para la línea 3. Ya. Entonces teníamos una estación que tiene un pique de acceso, una galería de acceso que se usa como galería de acceso después para los peatones y una galería secundaria que se usa para transbordo, para pasar desde los andenes al segundo piso y hay un pasillo superior. Entonces aquí se dispuso control de superficie, ¿ya? Monitoreo de superficie, monitoreo en el interior de la excavación. ¿Ya?
Este es para la galería de acceso, este es para el túnel estación. Ya, esto es para la galería secundaria. Y en la calle, se fijan, llegamos hasta los edificios. Y en los edificios ponemos puntos de control en las paredes para controlar cuánto se deforma. Ya, y ya estamos, fíjense, estamos a 25 metros. Ponemos también unos puntos subsuperficial. Y estas secciones, algunas las ponemos cada 10 metros, cada 20 metros, se van poniendo en planta. Se hace el proyecto de monitoreo. ¿Se fijan? Este es un control normal, medio, 5 puntos en el interior, 3 en superficie. Y este es un control alto, que se hace a lo largo de toda la calle. Y en los piques también. También ponemos control de deformación en los piques para ver que se comporten de forma normal. También. Todos topográficos. Aquí están dentro de la en planta. Acá en los cruces. Estos son los cruces. Y esta es la teoría que sustenta el análisis cuando uno hace predicciones. Entonces, la deformación sobre el túnel es esta. Estas son las ecuaciones que pueden predecir la deformación sobre un túnel. Y este es el daño que se produce en una estructura cuando se mueve el piso. El túnel lo que hace es moverle el piso a la estructura. Entonces, si por ejemplo se fijan, si hay una parte del edificio que baja y la otra no, se producen fisuras de este tipo. O si se abre de pata y aquí pasa eso, hay un fenómeno así de esto, el edificio se abre abajo. Estos son los valores umbrales de valores máximos admisibles. Ya, por ejemplo, dice límite peligroso para estructuras reticuladas de acero o hormigón, un 300. ¿Ya? Para estructuras más rígidas, límite de seguridad para tabique y estructuras reticuladas, un 300 o un 500. El valor de un 500 es como un valor súper usado, como límite. Para muros de carga es un 1000avo. O un 2000avo. Entonces, aquí, por eso que están aquí, un 500 está por aquí. Y esto se llena cuando ya uno conoce la deformación en los modelos. Entonces, estas ya son las curvas reales. Entonces, van a moverla. Esa están obtenidas de modelo. Entonces, este asentamiento. Ya están convertidas estas. Están convertidas a desangulación. Entonces aquí uno presume que es poco leve o daño insignificante. Pero si llegara a haber un edificio ahí. Y se pusieron los puntos y se cae acá. Entonces es muy leve. Es muy leve. O sea, aquí tenemos la deformación versus la distancia. Y aquí tenemos la deformación que afecta a los edificios. Entonces el edificio se pone arriba de esto. Los edificios se ponen encima de estas curvas. Ya, entonces, si hubiese un edificio en la zona peligrosa, ahí hay que preocuparse. Por ejemplo, ahí, una zona peligrosa son las coloraditas. Entonces, ahora, este es el eje de la calle, así que no hay ningún edificio ahí. Y aquí estamos a 15 metros. Y es raro que haya un edificio tan cerca, pero se fijan, aquí podría haber un problema a 15 metros. Entonces, lo que se hizo en el proyecto fue poner los edificios y poner las zonas de
Zona de daño. Así es como se estudia. Entonces yo pongo mi túnel, elige el túnel, yo le doy una distancia de seguridad. O sea, esa distancia no me afecta. Si hay un edificio ahí, no, dentro de este rango no me afectaría. ¿Ya? Si hay una línea roja, no, no hay roja aquí. Entonces esta está entre inapreciable y ligero. Esos dos edificios están con ese riesgo. Entonces, en base a la desangulación y al asentamiento absoluto. ¿Ya? Entonces yo hago esto. Pongo mi edificio, veo cómo es la forma de la deformada que produce el túnel y veo cuánto daño le hago. ¿Ya? Entonces, si yo pongo los edificios están aquí. ¿Ya? Acá está la deformación que le afecta, dependiendo la distancia que estoy. Y veo si eso le produce algún daño. ¿Fijan? Sí. Aquí hay formas de control. O sea, ¿cómo podría evitar yo hacerle daño? Si tengo que evitar ese daño, yo puedo hacer inyecciones. Esto es una inyección. Desde el túnel yo inyecto para rigidizar el terreno. Es una forma. Se endurece, se le cambia las propiedades al terreno para que el terreno no se asiente. Porque yo voy a producir aquí, cuando excave esto, yo voy a producir un descenso de esto. ¿Ya? Entonces, se fijan que está hecho desde los side drift, no está hecho el túnel entero todavía. Entonces, desde los side drift se hace esta inyección. O desde el subterráneo también de un edificio se puede inyectar hacia abajo. Esta solución se hizo, por ejemplo, se está haciendo ahora, o se hizo en el subcentro, ahí donde cruza el Avo hay un centro comercial ahí en Apoquindo, con Vespucio. Entonces pasa el Avo por debajo y la forma en que lo van a arreglar es con inyecciones de J-grouting debajo del edificio. Hay también lo que se llaman inyecciones de compensación, y que además de inyectar solamente el terreno, se le inyecta con tanta presión que se puede levantar. Es tanta la fuerza de la inyección que puede levantar el terreno. Entonces, por eso se llama compensación. Esas no se han usado, yo no las conozco todavía, pues son peligrosas porque pueden romper matriz y qué sé yo. ¿Ya? Aquí se ven cómo se inyectan desde la superficie. ¿Ya? Ya, y aquí está las definiciones. ¿Ya? Le llamamos un umbral de alerta al amarillo, ¿se acuerdan? El amarillo, cuando mostramos el gráfico, eh, aquí, claro. Nosotros mostramos unos monitos, este gráfico. Entonces, este umbral, el amarillo, lo podemos llamar alerta, y este es peligro. ¿Pero cómo se definen? ¿De dónde vienen? Vienen de acá. Entonces, ¿qué decimos? Umbral de alerta, denominaremos umbral de alerta un valor de parámetro control en las proximidades del valor de cálculo, próximo a la estabilización. Es un cierto porcentaje del valor de cálculo, ¿ya? Entonces puede ser que si un 70%, un 80% del valor de cálculo, alerta. Y el peligro, cuando ya nos alejamos. Entonces, por ejemplo,
nos pasamos el 100% del valor de colapso, o antes, un poquito antes. También es una forma de no llegar nunca al colapso. ¿Ya? Por ejemplo, acá también se usa un valor de serviciabilidad para los edificios, no pasar de los 15 milímetros, debajo de un edificio. Ya, entonces, a ver, ¿qué más? Ya. Las medidas correctivas. Esto es importante, ¿eh? Esto como casi pregunta de prueba. ¿Qué pasa si hay un desvío de la tendencia? ¿Qué pasa si yo temo de que pueda haber un colapso? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reducir la longitud de avance, es la primera medida. Aumentar el espesor del sostenimiento. Colocar marchabantis. Colocar pernos de fibra en la frente. En algunos casos, inyecciones. En casos extremos, jet grouting. Y aumentar la frecuencia de mediciones. O sea, todo eso puedo hacer. Puedo hacer uno de esos o varios de esos. Y si a pesar de eso no se detiene la deformación, lo que hay que hacer es parar la faena, colocar choclet en la frente y aumentar el tamaño del contrafuerte agregando marina. Esto es parar la frente, monitorear detenidamente la zona de la frente, reducir la sección de excavación antes de continuar. Eso es propio también del método NTM, que lo podríamos hacer aquí. Usar marchavante y perno en la frente, y se tiene que detener hasta que se detenga el movimiento. ¿Ya? Los valores umbrales se toman de líneas anteriores para saber lo que pasó antes en túneles parecidos. Se revisan los valores con el Plaxi, que es el software, y se usan curvas calibradas. ¿Ya? También se usan los FLAC 3D. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, es lo que se ha registrado. En la extensión de línea 5, fíjense, los valores en superficie entre 2 y 10 milímetros. Promedio 5. En interestación. En estación 7. En la extensión línea 2, entre 1 y 4, 2,5. Estación entre 7 y 18, 10 promedio. En línea 4, gravo y suelo fino, 8, 10. En la extensión 2, 6, 14. Se fijan, ya hay un registro. Allá hay un registro. Aquí valores reales, fíjense, 5, 20, fíjense, 21, aquí se pasó eso. 29 centímetros, aquí pasó algo raro. 17 milímetros. No, estos son milímetros. Pues estamos hablando de milímetros. 2, 3 centímetros. 15. Estamos hablando de milímetros. Y acá están las curvas. Se estabilizaron, zapadores. En torno a 10, a 15. Ahí. Modelo. Fíjense. 1 centímetro. Es una malla de elemento finito. Una malla de diferencia finita. Acá hay un perfil de deformaciones. Esa cruz, que es un cruce de galería con estación, se obtuvieron estos valores. 30 milímetros. Es el orden del mayor valor. Cardenal Caro. Este está interesante. Distancia, 15 metros. 15 metros del borde
a 10 mejor, 10 metros del borde, 20 calculados, 18 alerta, 24 peligro. Esos fueron los valores que se usaron. ¿Ya? Estación, 30, 12, 11, 14. ¿Ya? Es el valor que se calculó y es el valor que se dio de umbral. Para tener referencia. Una malla de diferencia finita en estación terminal norte. Si fijan, cuando uno hace estos modelos ya después no son tan fáciles de interpretar. O sea, son fáciles, porque este es el valor del centro. Acá, ahí. Ahí tenemos 30, casi 35 milímetros. ¿Ya? Y este valor que está aquí es el valor acá en la sección. 25 milímetros. Estos son parámetros de desempeño que permiten evaluar la peligrosidad. Entonces, aquí están las definiciones. Y acá están los valores máximos que se admitirían frente a la falla. Entonces, estos se calculan con los valores cuando uno ya tiene las curvas de formación y evalúa. Ya. Entonces aquí hay un modelo, un formato. Fíjense, ahí está el umbral de alerta, el umbral de alarma. Estamos bien. Aquí están los parámetros de desempeño, el perfil longitudinal. Claro, este es una comparación estadística. Estos son todos los valores que van dando en la curva de la frente, el longitudinal. Estas son las convergencias interiores, las celdas de carga, el strain meter. ¿Fijan? Ya, veamos ahora un videito. Vale, ahí está. Suelo. Vamos a ver. A ver. Ya, vamos a ver este. No, mejor este. Calicanto. Ó, quem tá aí de novo? Moça, eu não paro. E o Itaú também não. Agora você pode pular até...
Aquí en la rotura de los túneles a veces hay que tener cuidado con el techo. Aquí encuentro que está muy junto el techo. Hay muy poco, es muy poquito el techo ahí. Me está chocreteando la frente. Lo que les decía, los empalmes, los fierros. Y los empalmes, los fierros aquí. Ahí. Ya, ese es Calicanto. El túnel Kennedy, que es enorme. Y hay otro más.
Aquí tiene una rampa, lo que no es muy común. Pero acelera mucho el trabajo. Porque este túnel no era de metro. Y hay un video que el rompimiento del túnel, cuando se encuentran dos túneles. Se supone que se avanzó desde dos frentes distintos y se están encontrando los túneles. Esto es una ceremonia dentro de Metro, eso, por eso que a veces hay gente que va especialmente a ver eso nada más. Ay, se ve al otro lado. Oh. ¿Se fijan? Bueno, eso. A ver, ¿qué más? Todo eso.
Lo último que me queda por ver, que yo acabo de ver estos videos. Estos videos los pillé yo y son como de seguridad, pero son muy interesantes porque explican detalladamente cómo es el tema de los pilotes. Mira, los pilotes, los anclajes, en pantalla, los voy a poner porque son, si no, uno nunca los ve. Todavía podemos ver 3 de estos porque son de 10 minutos. Y le sirve a los que son de minor, de Los prevención de pilotes riesgo. in situ son una técnica de cimentación profunda. Se ejecutan en excavaciones realizadas en el terreno mediante cuchara o hélice, dependiendo de la tipología del terreno a perforar. En esta excavación se introduce una armadura de acero y posteriormente se hormigona. En función del tipo de terreno, los pilotes in situ pueden ser de intubación recuperable o CPI 4, con lodos tixotrópicos o CPI 6 y CPI 7 o perforación sin ningún tipo de contención. Al entrar a la obra, el personal irá equipado con los EPIs obligatorios: casco, ropa de trabajo, chaleco, guantes, calzado de seguridad y protección ocular y auditiva. La plataforma de trabajo debe tener zonas separadas para las diferentes actividades de la obra, ser horizontal, estable y con el terreno compacto, con el área de trabajo perfectamente delimitado y señalizado y con las zonas de paso de maquinaria y personal libres de obstáculos. Los elementos de izado deben ser revisados periódicamente y sustituidos en cuanto presenten deficiencias. Está terminantemente prohibido permanecer bajo las cargas suspendidas o en el radio de acción de la grúa. También queda prohibido el acopio de materiales a menos de 2 metros del borde de cualquier talud o excavación. Antes de comenzar los trabajos con la máquina, se deberá verificar que funcionan los elementos de seguridad, como avisadores acústicos, parada de emergencia o limitadores de carga, y comprobar que no existen herramientas u objetos que puedan caer o desprenderse en el izado del mástil. Para el montaje del equipo o cualquier otro trabajo en altura, se dispondrá de elementos mecánicos de elevación y se usarán obligatoriamente con el arnés de seguridad anclado a un punto fijo. El ascenso y descenso de las cabinas de las máquinas se efectuará mediante las escalerillas que llevan incorporadas o los accesorios dispuestos para este fin. La máquina debe situarse de manera estable en la zona de trabajo, que se mantendrá lo más limpia y ordenada posible. Debe haber una buena coordinación entre maquinista y ayudante durante el posicionamiento del equipo en el punto de perforación. El maquinista permanecerá en la cabina mientras el equipo esté en marcha. Todos los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción de la máquina durante la operación y se emplazará una protección en el perímetro del pilote antes del comienzo de la perforación. La descarga del terreno se debe realizar a ras de suelo para evitar proyecciones sobre los trabajadores presentes en la obra. A la hora de medir la profundidad de un pilote, el ayudante deberá ir equipado con un arnés atado a una línea de vida o un punto fijo, si no existe una protección eficaz. En el caso de un pilote entubado, se tendrá en cuenta que la intubación sobresaldrá al menos 90 centímetros de la cota cero y en caso contrario, se instalarán barandillas de protección. En el caso de pilotes con lodos, se tendrá cuidado de mantener la plataforma de trabajo en buen estado y se evitará que la maquinaria pase por encima de las mangueras u otras instalaciones existentes.
El acceso a los desarenadores deberá contar con protecciones colectivas que eviten las caídas a distinto nivel. Los sacos de bentonita estarán recogidos y no se apilarán más de 2 palés de altura. Los trabajadores utilizarán gafas de protección, guantes y mascarilla cuando se introduzca la bentonita en la mezcladora. Para el cambio de picas de la barrena se deberán emplear útiles especiales y gafas de seguridad, evitando golpear directamente la vidia de las puntas. Durante la retirada de tierras, la pala permanecerá fuera del radio de acción de la pilotadora o con esta parada. Antes de izar la armadura, se comprobará que no haya barras, cercos sueltos u otros elementos que puedan caer durante el izado y que las asas estén bien soldadas. Todos los elementos de izado tienen que estar en perfecto estado y ser adecuados al peso de la armadura. Nadie deberá permanecer en el radio de acción de la máquina o la grúa mientras se eleve la armadura hasta que no esté en posición vertical. Se comprobará que los solapes de las armaduras cumplen las normas de proyecto y después se procederá al centrado y aplomado de empalmes de armadura, siempre mediante cuerdas de retenida y nunca en contacto directo con las manos del trabajador. Si se utilizan grupos de soldadura, tanto el soldador como su ayudante deben utilizar los equipos de protección adecuados y tener un extintor en las proximidades. Eso, ojo con la soldadura. Se deben usar barras de acero que permitan soldadura. No es llegar y soldar cualquier barra. Un operario guiará la hormigonera hasta su posición de vertido, prestando especial atención al despliegue guiado de la canaleta hasta el embudo para evitar atrapamientos y golpes. Durante la operación de vertido, el operario utilizará gafas antiproyecciones para protegerse de las salpicaduras de lechada de hormigón. Las bombas de impulsión de lodos dispondrán de todos los medios de protección eléctricos y su colocación se realizará por personal especializado. La intubación se irá retirando con la pilotadora o grúa auxiliar, según el progreso del hormigonado, manteniendo siempre la zapata sumergida en el hormigón. El ayudante no deberá sujetar los tubos por sus extremos ni introducir los dedos dentro. Además, deberá aplomar perfectamente los tubos para evitar ser golpeado por estos durante su elevación. Cuando comience el fraguado del hormigón, se procederá a la extracción de los tubos mediante la utilización de un gato hidráulico. Para evitar la posibilidad de vuelco de la grúa, esta solo se utilizará cuando la intubación recuperable esté suficientemente suelta del hormigón. Una vez finalizado el pilote, se deberá señalizar y balizar a 1 metro del borde y tapar con vallas o con protectores de PVC si queda a ras de suelo. No permanecer bajo cargas suspendidas. Utilizar correctamente los equipos de protección individual. Debe haber una buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. No permanecer en el radio de acción del equipo durante la perforación o la introducción de la armadura. Cubrir y vallar los huecos con riesgo de caída.
Ya. Uno. Bastante bueno. Voy a poner este para que lo vean. Después vamos a ver con los casos especiales, que hay micropilote y anclaje. La técnica de pantalla continua de hormigón consiste en la excavación del terreno mediante un elemento de corte, usualmente cucharas bivalvas de accionamiento hidráulico o mecánico, para posteriormente proceder a la colocación de una armadura y su posterior hormigonado por vertido directo, utilizando encofrados laterales provisionales para dar continuidad al muro ejecutado. Como en cualquier tipo de obra, las medidas de prevención de riesgos laborales serán de aplicación desde la carga de la maquinaria, equipos auxiliares y accesorios, hasta su desmontaje y retirada de la obra, pasando por todo el proceso. La maquinaria es cargada en una góndola especial y las maniobras son dirigidas por un operario que se mantendrá a una distancia segura y evitará correr riesgos innecesarios. La descarga de materiales se guiará con cuerdas de retenida siempre que sea necesario para evitar oscilaciones y se colocarán adecuadamente para evitar riesgos durante su estiva. Nadie deberá permanecer bajo la carga suspendida e incluso en el radio de acción de la misma. Las plataformas serán firmes, resistentes, horizontales, despejadas de obstáculos en suelo y aéreos y con una anchura suficiente y acorde con las características de los equipos a emplear. Estas condiciones serán mantenidas durante todo el proceso constructivo. Se habilitarán zonas apartadas para las distintas actividades de la obra, tales como el montaje de los equipos, la fabricación y almacenamiento de lodos. El acopio y montaje de armaduras o los talleres de obra, con especial atención a mantener libres y despejadas de obstáculos las zonas de paso y accesos del personal auxiliar. En los talleres de obra, a pesar de encontrarse en un lugar resguardado, se aplican las mismas medidas de prevención, siendo necesario vestir el equipo de protección individual o EPI que corresponda en cada caso. El material de trabajo de estos talleres debe estar siempre ordenado. Los accesos del personal desde las casetas de obra a la plataforma de trabajo deberán tener al menos una anchura de 60 centímetros libre de obstáculos y disponer de escaleras o rampas provisionales para salvar desniveles. Los accesos de la maquinaria y camiones de suministro a obra deberán ser independientes a los del personal. Los muretes guía son un elemento auxiliar para la construcción del muro pantalla, cuya finalidad es el replanteo de la misma y el guiado de los útiles de excavación. Se balizarán y se señalizarán aquellas zonas de la obra que presenten taludes o huecos con riesgos de caída. Aun cuando la actividad de la obra propiamente dicha no haya comenzado, todo el personal que interviene en la misma deberá hacer uso del equipamiento básico de seguridad: casco, ropa de trabajo, calzado de seguridad y guantes. Para el montaje de los equipos, los diferentes tramos se irán ensamblando siguiendo rigurosamente las instrucciones de montaje del fabricante. Durante todo el proceso constructivo, es importante evitar distracciones que puedan originar riesgos. Una vez ensamblados y montados todos los elementos que forman el equipo, se comprobará que el montaje se ha realizado correctamente y que no existen herramientas u otros objetos que pudieran caer durante el izado. El desplazamiento de la máquina durante la ejecución de los trabajos se realizará observando que el ayudante se sitúe en el rango de visión del maquinista y vigilando que las orugas no entren en superficies no aptas para su rodadura que puedan poner en riesgo la estabilidad de la máquina. Una vez que el equipo se coloca junto al batache a excavar, se procederá a balizar la zona de giro del mismo para evitar la entrada de personal y maquinaria ajena a la actividad. Se procederá asimismo a colocar vallas provisionales o balizamiento del batache a 1 metro del borde.
Cuando la descarga del terreno se realice sobre camión, el conductor del mismo deberá abandonar la cabina durante el proceso de llenado, permaneciendo fuera del radio de giro del equipo. Si durante el proceso de la excavación hubiese algún tipo de parada, se procederá a proteger el batache mediante plataformas de Tramex para evitar caídas. El entorno se limpiará convenientemente de restos de lodos u otros materiales que puedan provocar resbalones o caídas. Para la comprobación de la profundidad y verticalidad del batache o cualquier otra actividad que conlleve riesgo de caída en altura, el operario deberá ir equipado con un arnés atado convenientemente a una línea de vida o punto fijo. Se comprobará en toda la longitud de la armadura que no existan barras o cercos sueltos que puedan caer durante su izado y colocación. Se comprobará también que las soldaduras son suficientes y están ejecutadas en los puntos principales. Todos los elementos de enganche, como cables, cadenas, estacas y grilletes, deberán estar en perfecto estado de uso y se desecharán inmediatamente ante cualquier indicio de deterioro. La operación de izado de la armadura se realizará lentamente y se comprobarán los amarres y la resistencia de las soldaduras. Nadie permanecerá en el radio de acción de la armadura y la maniobra será guiada por un operario cualificado. En el desplazamiento hasta el batache y para evitar oscilaciones, la armadura será guiada mediante cuerdas de retenida atadas aproximadamente a 1 metro de distancia de la base. Antes de situar la armadura sobre el batache, se procederá a retirar las planchas de Tramex. Para la introducción de la armadura hasta su empopillamiento, se emplearán exclusivamente las cuerdas de retenida y nunca las manos. En el caso de que no hayan sido colocados durante el montaje, se irán colocando los separadores durante el descenso de la armadura. Si la armadura quedara por encima de la plataforma de trabajo, se colocarán tapones de plástico en las barras verticales. Si por el contrario quedara por debajo, se procederá a tapar nuevamente el batache con las plataformas de Tramex. Para la colocación de las juntas, se seguirán las mismas recomendaciones que en el caso de la colocación de armaduras, teniendo en cuenta que para su izado y colocación se utilizarán los 2 cabrestantes de la grúa. Para el acopio o almacenaje de las tuberías de hormigonar, se utilizarán unas jaulas que dispondrán de una plataforma y barandilla que permitirá al operario realizar las operaciones de ensamblaje de las tuberías de una forma segura. Si el contenedor no dispusiera de la referida plataforma y barandilla, el operario usará un arnés de seguridad para su amarre. Se utilizará la horquilla de apoyo para el montaje de las tuberías en el batache. A la llegada del camión hormigonera a la obra, un operario lo guiará hasta su posición para el vertido del hormigón en el batache, dirigiendo la maniobra desde un punto visible para el camionero. Se observará especial atención en el despliegue y guiado de la canaleta de vertido hasta el embudo para evitar atrapamientos y golpes. Durante la operación de vertido, el operario utilizará gafas antiproyecciones para protegerse de las salpicaduras de lechada de hormigón. En el proceso de evacuación de lodos mediante bombas, también se utilizarán gafas protectoras contra salpicaduras. La instalación de las bombas se realizará por personal especializado en instalaciones eléctricas que evitará riesgos de electrocución empleando los protectores eléctricos adecuados. Cuando comience el fraguado del hormigón, se procederá a la extracción de las juntas mediante la utilización de un gato hidráulico. Para evitar la posibilidad de vuelco de la grúa, esta solo se utilizará cuando la junta esté suficientemente suelta del hormigón. En el proceso de desmontaje y retirada de obra se observarán básicamente las normas descritas en la descarga y montaje de maquinaria, equipos auxiliares y accesorios.
Aplicar las normas de seguridad desde la carga del material hasta su desmontaje y retirada de la obra, pasando por todo el proceso. Usar un arnés cuando se esté próximo a un batache abierto y siempre que exista riesgo de caída en altura. Guiar la armadura con cuerdas de retenida. Cubrir y vallar los huecos con riesgo de caída. Permanecer en el rango visual del maquinista. No permanecer en el radio de acción de la máquina. No permanecer bajo cargas suspendidas. Quedan 5 minutos. Estos son de 10 minutos. Ya, chiquillos, los voy a dejar aquí. Entonces les voy a mandar este. Está muy bueno este. Entonces esto más bien. Estos son... Ya, entonces esto se lo mando por el chat de la clase. Bueno, no sé nada. Ah, se lo subió. Ya, ahí van. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta? Ahí les mandé los videos por el chat. Ya, profe, gracias. Entonces, la próxima semana, el martes de la próxima semana, les entrego la tercera prueba, ¿ya? Que va a ser de los 3 métodos de construcción: roca, en suelo y mecanizada, más el... ¿cuál es la clase que está entre medio? Clasificaciones geotécnicas. ¿Ah? Entonces, les voy a poner aquí mismo. Entonces, aquí la prueba, la tercera prueba será entregada porque se lo voy a dejar para la casa también. El martes 30 de noviembre. Es 30, ¿cierto? Para la casa. Y la materia incluirá son las clases de excavación en roca, excavación en suelo, analizada y clasificaciones técnicas. Ahí está. ¿Le llegó? Muchachos, ¿le llegó? Sí, profe. Ya, para que les cuenten a los muchachos que no vinieron a clase.